Después de 5 años, me encontré saliendo de un programa de negocios un día antes. Por primera vez. Trabajo para una empresa de telecomunicaciones y cada año participamos en 3 ferias comerciales que se llevan a cabo en diferentes ciudades del país, cada una de las cuales dura 5 días. Instalamos nuestro stand el domingo y el lunes, y el espectáculo comienza el martes por la mañana y concluye al mediodía del jueves. Durante los últimos 5 años, he trabajado diligentemente en cada espectáculo, quedándome hasta que empacaron la última caja y la cargaron en el camión el jueves por la tarde. Sin embargo, durante el último espectáculo en mayo en el Centro de Convenciones de San Diego, me torcí el tobillo el martes por la noche, lo que me impidió trabajar en nuestro stand al día siguiente. En el almuerzo del miércoles, mi jefe me dijo que no tenía sentido quedarme en el espectáculo si no podía trabajar, y me indicó que buscara un vuelo a casa. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Estaba en un avión de regreso a St. Louis a las 2 de la tarde. Antes de abordar el vuelo en San Diego, llamé a casa y le dejé un mensaje a Tammy, mi esposa durante 9 años, informándole que estaría en casa a las 8 de esa noche. Tammy se había molestado conmigo por algo antes del de viaje, pero no quiso discutirlo en ese momento, sugiriendo que nos ocupáramos de ello a mi regreso. A pesar de que no me gustaba el esguince de tobillo y de que mi jefe me dijera que me fuera a casa antes de que terminara la conferencia, me alegré de llegar temprano a casa para descubrir que estaba molestando a mi esposa. Cuando mi taxi se detuvo frente a la casa, noté un Cadillac negro en nuestro camino de entrada. No conocía a nadie que condujera un Cadillac, y me molestó un poco que Tammy tuviera compañía en la casa cuando supiera que yo volvía a casa. Pensé que estaría ansiosa por discutir cualquier problema que pensara que teníamos. Al entrar por la puerta principal, escuché voces en la sala familiar. Al entrar a la cocina y asomarme a la sala familiar, recibí el shock de mi vida. Tammy estaba sentada en el sofá con mi mejor amigo, Chad Williams. Este en sí mismo no fue el shock. El hecho de que la blusa de Tammy estuviera desabrochada fue lo que me impactó tanto. Tammy y Chad aún no me habían visto. Mientras caminaba por la cocina y me paraba al borde de la sala familiar, exclamé, cuestionando la situación que se desarrollaba ante mí. Tammy, desconcertada por mi repentina aparición, preguntó por mi inesperado regreso. Su expresión y el hecho de que no se molestara en ocultar la blusa desabrochada insinuaban una extraña anticipación de este momento. Pregunté más sobre la situación, buscando una explicación. Tammy, con una sonrisa, me aseguró que no era lo que pensaba. Mientras lidiaba con lo surrealista del momento, el dolor en mi tobillo sirvió como un duro recordatorio, disipando cualquier duda sobre la realidad de la situación. Durante mi breve tiempo en la habitación, Chad permaneció inmóvil, mirándome con expresión divertida. Había llegado a mi límite. A pesar del tamaño de Chad y el dolor en mi tobillo, estaba decidida a expulsarlo de mi casa. Dando un paso hacia el sofá, de repente me encontré en las garras de otro hombre. Su acercamiento fue silencioso y rápidamente agarró mi brazo derecho, girándolo detrás de mi espalda mientras su brazo izquierdo formaba un estrangulamiento alrededor de mi cuello. Todavía podía respirar, pero la amenaza de cortarme las vías respiratorias se cernía sobre mí. Tammy hizo una declaración, afirmando que ahora comprendía la situación. Ella reveló que habían estado anticipando mi llegada para iniciar su peculiar celebración. Chad había divulgado detalles sobre mis acciones en ferias comerciales, lo que llevó a Tammy a preguntarse si pensaba que nunca descubriría mis indiscreciones o si creo que no se vería afectada. Ella expresó su dolor e intenciones de venganza, delineando un plan para obtener placer de Chad y Tyrone mientras yo observaba. Mis intentos de explicar se vieron frustrados cuando el hombre que me sujetaba me cubrió la boca y la nariz. El olor me abrumó y pronto sentí que la conciencia se me escapaba. Desperté ataídes preadeagle a la cama en el dormitorio de invitados. Mi tobillo lesionado, palpitando como si estuviera presionado contra un cable de altavoz de hierro caliente, aseguraba mis muñecas y tobillos con fuerza, cortando la circulación. Olvidando momentáneamente las palabras anteriores de Tammy, me acordé cuando escuché voces en la televisión al final de la cama. Mirando la pantalla,
vi a Tammy sentada desnuda con Chad. Tammy, dirigiéndose a la cámara, expresó su esperanza de que estuviera despierta. Tenía la intención de mostrar una herramienta importante que planeaba disfrutar. A Chad se le concedió la oportunidad inicial debido a su revelación de mi infidelidad y asistencia para orquestar la situación. Tammy luego convocó a Tyrone para que mostrara su propia herramienta impresionante. Tyrone, el hombre que se había apoderado de mí, se unió y deseó que apreciara el espectáculo que se avecinaba. Mencionó la grabación del evento, lo que me dio la opción de verlo repetidamente en mi tiempo libre. En ese momento, me importaban poco las acciones de Tammy. Nuestro matrimonio había terminado. Mi prioridad era liberarme de las ataduras, preocupada por la falta de circulación sanguínea en mis manos y pies. Sin saber cuándo terminarían Tammy y sus amigas, no estaba dispuesto a esperar. Comencé a tirar con la pierna izquierda, soportando el dolor, haciendo una pausa de 30 segundos y luego repitiendo el proceso. Después de varios intentos, di un fuerte tirón y el cable se rompió. Al observar un tobillo izquierdo sangrante, las lesiones parecían manejables. Después de eso, atendí mi pierna derecha, una tarea más desafiante debido al esguince de tobillo derecho. Romper los cables de mi pierna derecha resultó en un desgarro sustancial de la piel, lo que provocó un sangrado significativo. Con las piernas liberadas, alivié la tensión de mis brazos, pero los nudos de alambre se resistieron a aflojarse. Armado solo con mis dientes, intenté romper los cables que sujetaban mi muñeca, reflejando el proceso utilizado en mis tobillos. Al liberar mi muñeca derecha, sangró casi tan profusamente como mi tobillo derecho. Con ambas piernas y mi brazo derecho libres, me solté fácilmente de la última de mis ataduras. Mi muñeca izquierda sufrió cortes menores, causando un ligero sangrado. Una vez libre, observé sangrado continuo por lesiones en tobillos y muñecas. Una búsqueda de vendajes improvisados en la habitación no arrojó nada, y la sábana era un desorden de sangre, sorprendiéndome por su cantidad. Al intentar ponerme de pie, los mareos me obligaron a sentarme de nuevo. Ahora me golpeaba la cabeza, me dolía la cara y sentía náuseas. Con los ojos cerrados, traté de calmar mi estómago cuando escuché mi nombre. Inicialmente, pensé que Tammy había entrado en la habitación, pero al abrir los ojos, reconocí que se dirigía a mí a través de la televisión. Ella me preguntó si estaba viendo lo que se desarrollaba en la pantalla. Volviendo la mirada a la televisión, observé a Tammy involucrada en actos de cercanía con Chad, con ellos colocados a 4 patas. Considerando brevemente si Tammy creía que obtendría placer al verla, supe que comprender mi enojo actual la alejaría. Al salir de la cama, giré mi brazo derecho hacia el televisor, haciendo que la sangre salpicara la pantalla. Al darme la vuelta, vi mi reflejo en el espejo, revelando una protuberancia prominente con moretones en la frente que consistía en 4 pequeños bultos que parecían marcas de nudillos. Con incredulidad, procesé el hecho de que mi esposa orquestó un escenario en el que estaba aturdido, maltratado y atado a una cama, solo para que ella participara en actos de cercanía con mi ex mejor amiga y un conocido desconocido. Pensamientos de agarrar un bate de béisbol cruzaron por mi mente, pero dudé, considerando mi estado debilitado. Los mareos persistentes por la medicación y la incertidumbre acerca de que Chad y su amigo me dominaran frenaron mi reacción impulsiva. Además, las posibles consecuencias, incluso causar daños o pérdida de vidas, me disuadieron de tomar medidas drásticas. Examinando el caos de la habitación una vez más, comenzó a formarse una idea. Unté sangre en los postes de la cama y las almohadas, luego creé 2 líneas paralelas de sangre manchadas en la alfombra. Yendo desde el costado de la cama hasta la puerta, crucé el pasillo hasta el baño de visitas y coloqué gasas y cinta adhesiva debajo del lavabo. Antes de salir del baño, me aseguré de que no quedara sangre en el lavabo, en la puerta del armario o en el suelo. Afortunadamente, nuestra casa tenía el dormitorio principal abajo. Aliviando las preocupaciones de que Tammy o sus compañeras me escuchen. Al regresar al dormitorio, utilizo mi entrenamiento para administrarme primeros auxilios a mí mismo. Envolví ambos tobillos y mi muñeca izquierda, dejando expuestas solo las lesiones de mi muñeca derecha.
Luego, levantando el teléfono inalámbrico junto a la cama, me aseguré de mancharlo de sangre y marqué emergencia. Ante la respuesta de los operadores de emergencia, pedí ayuda urgentemente, expresando mi temor de que me fueran a eliminar. Abrumado por la situación, exclamé: «¡Oh Dios!». Manteniendo la conexión intacta, dejé caer el teléfono al suelo junto con la gasa y la cinta adhesiva que había agarrado, bajé por la escalera trasera que conducía al garaje y salí de la casa. Al pasar junto al automóvil en el camino de entrada, unté un poco de sangre en la manija de la puerta del conductor y dejé la huella de mi mano ensangrentada en la tapa del maletero. Después, caminé hacia el lote vacío al otro lado de la calle, encontré un escondite detrás de algunos arbustos y me senté a esperar los acontecimientos que se desarrollaban. Mientras esperaba, me vendé la muñeca derecha. La espera fue breve y en 5 minutos llegó el primer coche de policía. 2 oficiales desembarcaron y se acercaron a la casa mientras un segundo automóvil se detenía y sus oficiales se dirigían a la parte trasera. Mientras los oficiales en la puerta principal esperaban, uno de ellos tocó el timbre, esperó, volvió a tocar y después de otros 30 segundos golpeó la puerta. La luz del porche delantero se iluminó y Tammy abrió la puerta. Desde mi posición ventajosa, parecía que podría haberse asustado cuando vio a la policía en la puerta, aunque yo estaba demasiado lejos para discernir su expresión. Los oficiales le informaron sobre la llamada de emergencia desde la dirección hace unos minutos y preguntaron sobre la naturaleza de esa llamada. Tammy negó tener conocimiento de una llamada de emergencia e insistió en que estaba sola en la casa. Los oficiales presionaron aún más, sin aceptar su respuesta. Tammy sostuvo que estaba sola en casa, explicando que su esposo estaba fuera de la ciudad en un programa de negocios. Sin embargo, la situación de Tammy empeoró cuando los 2 oficiales que regresaban de la parte de atrás revelaron a Chad y Tyrone bajo custodia. El oficial que retenía a Chad declaró: «Mira a quien encontramos escabulléndose por la puerta trasera». Al presenciar a Chad y Tyrone, Tammy pareció perder la compostura, deslizándose contra la puerta hasta que se sentó en el suelo. Un oficial ayudó a Tammy a ponerse de pie y la escoltó de regreso adentro. Mientras tanto, los otros oficiales llevaron a Chad y Tyrone a la casa. Desafortunadamente, no pude presenciar los eventos adentro, pero imaginé la escena cuando la policía abrió la puerta del dormitorio de invitados, revelando el desorden. La expresión de asombro en el rostro de Tammy al descubrir mi ausencia no tendría precio. Anhelando cruzar sigilosamente y meterme en el maletero del automóvil, me abstuve de arriesgar la visibilidad. Pasaron 10 minutos de silencio, seguidos de un crescendo de ruido y confusión. Llegaron 2 patrullas más con sirenas y luces. Posteriormente, Chad y Tyrone fueron sacados esposados, argumentando vehementemente que no le hicieron nada al esposo de la mujer. La pareja fue colocada en el asiento trasero de vagones separados y conducida. Mientras tanto, los agentes de policía inspeccionaron de cerca el automóvil en el camino de entrada. La sangre en la manija de la puerta del conductor se notó rápidamente, seguida del descubrimiento de sangre en la tapa del maletero. Un oficial recuperó las llaves del auto de Tyrone y abrió el baúl. Realmente desearía haber estado en el baúl cuando lo abrió, pero resultó que no importaba. El oficial que inspeccionaba el baúl llamó a otro oficial y luego a un tercero. «Tenemos armas y medicamentos aquí», el oficial llamó a un oficial de civil que acababa de llegar al lugar, 3 Mac-10s y alrededor de 1 kilo de lo que parece ser cocaína. Durante los siguientes 20 minutos, observé cómo la policía fotografiaba el contenido del baúl del automóvil de Tyrone y lo remolcaba. Los 2 autos que transportaban a Chad y Tyrone se fueron y, poco después, Tammy salió de la casa esposada, la subieron a una patrulla y se la llevaron. Los oficiales de policía permanecieron en la casa y vi cómo aseguraban la puerta principal con cinta adhesiva para la escena del crimen. Decidí entonces que era hora de leave. Caminé por el lote vacío hasta la calle de atrás y luego, manteniéndome a la sombra, caminé 10 cuadras hasta un centro comercial con un restaurante McDonald's. Me di cuenta de que me veía bastante desordenada con vendajes ensangrentados en las muñecas y los tobillos y un huevo de gallina negro y azul en la frente.
pero necesitaba salir de la calle por un tiempo, y tenía suficiente cambio en el bolsillo para comprar una taza grande de café. Cuando entré al restaurante, esperaba que todos me miraran fijamente, pero resultó que encajaba perfectamente con la multitud en ese McDonald's en particular. Debe haber 15 personas de la calle comiendo una hamburguesa o tomando café. Nadie me prestó atención mientras me sentaba en un rincón y bebía mi café. Mientras pensaba en lo que había instigado, no pude evitar sonreír. La imagen de Tammy, Chad y Tyrone siendo interrogados por la policía casi me hizo reír a carcajadas. La policía les preguntaría qué hicieron con mi cuerpo y, por supuesto, no pudieron responder a esa pregunta, y se asumiría que todo lo que dijeran serían mentiras. El único problema que aún tenía era cómo reaparecer y no ser acusado de engañar intencionalmente a la policía. Para cuando terminé mi café, tenía una idea que pensé que funcionaría. Cuando llevé mi taza de café vacía al mostrador para pedir una recarga, el gerente se acercó y me dijo que volvería a llenar mi taza si luego salía del restaurante. Acepté su oferta con una taza de café recién hecho en la mano, comencé a caminar 20 cuadras hasta un parque con el que estaba familiarizado, agachándome detrás de árboles y arbustos cada vez que veía venir un automóvil. Teniendo en cuenta la dificultad que tenía para caminar sobre mi tobillo lesionado, me tomó casi una hora caminar hasta el parque. Una vez allí, encontré una mesa de picnic en un rincón oscuro y me senté allí hasta las 3 de la madrugada. En ese momento, me quité los vendajes y los tiré a la basura. Luego me mudé al otro lado del parque y me acosté en el césped junto a un sendero para trotar. A pesar del dolor en las muñecas y los tobillos, especialmente en el tobillo derecho, pude dormir de vez en cuando hasta que empezó a salir el sol. Me quedé tan quieto como pude, esperando incluso volver a quedarme dormido mientras esperaba lo que sabía que iba a suceder. El parque en el que estaba era el favorito de los corredores y las personas que paseaban a sus perros por la mañana. Sabía que pronto sería descubierto por uno de ellos. Tenía razón, y en media hora estaba en la parte trasera de una ambulancia que se dirigía al hospital. Había dejado mi billetera en la mesita de noche de la habitación de invitados en casa, así que no tenía identificación cuando llegué al hospital. Por alguna razón, no fui coherente cuando los médicos en la sala de emergencias trataron de averiguar quién era y qué me sucedió, también me costó mantenerme despierto. Me aseguré de que mi farsa no terminara prematuramente, y no fue hasta casi el mediodía que llegó la policía. Fingiendo estar dormido hasta casi la 1, me preparé para hablar. Había ensayado lo que diría y cómo respondería a las preguntas para evitar alejarme demasiado de la verdad. El oficial vestido de civil, el detective Munson, se acercó y preguntó si yo era el señor George Grant. Confirmando mi identidad, acepté responder a sus preguntas, pero expresé incertidumbre sobre cuánta ayuda podría ser. Enfatizando mi falta de memoria sobre los eventos, el detective Munson explicó que un hombre me encontró en un parque paseando a su perro alrededor de las 6 de la mañana y me animó a compartir lo que sí recordaba. Relaté que regresé a casa de un viaje a San Diego la noche anterior, llegando un día antes de lo planeado. Al entrar a la casa, descubrí a mi esposa hablando con mi mejor amigo, Chad Williams. Cuando los interrogué, alguien me agarró por detrás, lo que me dificultó respirar. Cuando mi esposa, Tammy, comenzó a gritarme. Luché por concentrarme en sus palabras debido a mis dificultades respiratorias. Creía que debían haberme confundido porque lo siguiente que recuerdo es despertarme en nuestra habitación de invitados atada a la cama. Noté sangrado donde me habían atado las muñecas y los tobillos y estaba empezando a perder sensibilidad en las manos y los pies. A pesar de mis intentos de liberarme, terminé causándome más daño en las muñecas y los tobillos. Fue durante este tiempo que noté la televisión transmitiendo desde el dormitorio principal. Tammy participaba en actividades de cercanía con Chad y otro hombre, un individuo grande que nunca había visto antes. Pensé que los escuché discutir sus planes para mí después de que terminaron con mi esposa. Aunque mi forma de pensar aún no estaba clara, sonaba como si estuvieran contemplando eliminarme. Creía que estaban agrediendo a Tammy y la intención era eliminarnos a los dos.
Fue entonces cuando me liberé con éxito del cable que se usaba para atarme a la cama. Posteriormente, llamé a emergencias. El detective Munson preguntó por qué dejé caer el teléfono durante esa llamada. Le expliqué que lo dejé caer cuando me di cuenta de que Tammy era una participante dispuesta. Parecía que la escuché decir algo como «ve a cuidar a ese idiota». Temiendo por mi seguridad, decidí intentar escapar de la casa. Sin embargo, no recuerdo nada después de eso, aunque obviamente logré salir. El detective Munson preguntó si recordaba que alguien me había golpeado, a lo que respondí que no lo creía así. Pero gran parte de lo que sucedió todavía era un poco confuso. Curioso por la perspectiva de mi esposa, le pregunté a Munson qué decía Tammy sobre el incidente. Él transmitió que ella afirmó haberse enterado de mi supuesta infidelidad durante mis viajes de negocios y quería darme una lección. Según ella, se suponía que no debía estar herida y planeaban liberarme una vez que ella buscara su venganza. Intrigado, le pregunté si mencionó de dónde sacó la idea de que hice trampa. Munson explicó que ella dijo que el señor Williams se lo contó, refiriéndose a mí como un cerdo estúpido. Expresé frustración porque la única evidencia que tenía de mi supuesta aventura provenía de una persona, la misma persona con la que eligió vengarse. Cuestioné el juicio de Tammy, afirmando que creía que ella era más inteligente que caer en tal manipulación. Munson continuó, y confirmé que nunca había engañado a mi esposa. Afirmé que ella podría haberme preguntado fácilmente al respecto y que podría haber demostrado que no había hecho trampa. El detective Munson me hizo algunas preguntas para aclarar algunos puntos, pero no cuestionó nada de lo que había dicho. Me dieron de alta del hospital al día siguiente. Al regresar a casa, había un mensaje en nuestro contestador automático de Tammy. Ella me suplicó que bajara a la comisaría y les dijera que todo había sido un malentendido. Ella necesitaba que pagara su fianza para poder salir. Borré el mensaje y tomé una cerveza del refrigerador. El teléfono volvió a sonar y era Susan Crawford, la mejor amiga de Tammy. Susan, divorciada, había sido sorprendida engañando por su esposo, quien rápidamente la echó. Nunca me gustó Susan y no aprecié su influencia en Tammy. De alguna manera sabía que ella desempeñaba un papel en las acciones de Tammy. Susan insistió urgentemente en hablar conmigo, así que por curiosidad, la invité. Ella llegó una hora más tarde y me informó que había hablado con Tammy. Según Susan, Tammy estaba en la casa de sus padres y me acusó de engañarla durante mis viajes de negocios. Negué vehementemente la acusación, enfatizando que nunca la había engañado. Susan mencionó que Tammy no proporcionó muchos detalles, solo dijo que hubo un malentendido y que había llamado a la policía, lo que resultó en su arresto. En respuesta, le conté a Susan los mismos detalles que había compartido con el detective Munson. Como la mayor parte era verdad, Susan fingió estar conmocionada, pero no se volvió contra Tammy. Ella expresó incredulidad, afirmando que tal comportamiento era diferente al de Tammy, y sugirió que podría estar pasando por algún tipo de crisis nerviosa. Curiosa por mis intenciones, Susan me preguntó si planeaba hablar con Tammy y darle la oportunidad de explicarle su versión de las cosas. Respondí que podría considerarlo, pero cuestioné por qué Tammy no me había dado la misma consideración. Si ella pensaba que me estaba comportando de manera inapropiada, ¿por qué no lo discutió conmigo antes de tomar medidas tan drásticas? Le pregunté si Tammy había hablado con Susan sobre la situación, a lo que Susan respondió negativamente, afirmando que si Tammy lo hubiera hecho, le habría aconsejado que hablara conmigo al respecto. No lo creí ni por un minuto. Estaba bastante seguro de que Susan no tenía una buena opinión de mí, así que dudaba que se hubiera opuesto al plan de venganza de Tammy. Susan mencionó que no sabía qué le pasaba a Tammy y me aconsejó que no hiciera nada hasta que tuviera todos los hechos. Le aseguré que no tomaría ninguna medida apresurada. Susan me besó en la boca y me preguntó si podía hacer algo para ayudarme. A pesar de estar segura de sus intenciones, fingí ignorancia y le dije a Susan que ya había sido de gran ayuda. Le expliqué que solo necesitaba un tiempo a solas.
Después de que Susan se fue, rápidamente contacté a un abogado y programé una cita para esa tarde a las 2:00 con Brian L. Townsend. Tercero. Durante la reunión, describí brevemente las acciones de Tammy y expresé mi deseo de que él iniciara un proceso de divorcio en su contra. Sin demora. Le transmití mi preferencia por entregarle los papeles y el potencial de salvar matrimonios si las parejas pasaran más tiempo considerando sus decisiones. Acepté la sugerencia del señor Townsend, aceptando que tal vez debería darle más tiempo a la situación. Expresando satisfacción, se alegró de que yo estuviera dispuesta a considerar esperar. Sugerí posponer el servicio de los documentos de divorcio en Tammy hasta pasado mañana, desviándome de mi plan inicial de entregarlos al día siguiente. El señor Townsend parecía un poco perplejo, cuestionando el cambio en la línea de tiempo y expresando su preocupación por moverse demasiado rápido. En respuesta, afirmé que si él no estaba dispuesto a actuar con prontitud en mi nombre, fácilmente podría encontrar otro abogado que lo hiciera. El señor Townsend accediendo a que le entregaran los papeles a mi esposa pasado mañana. Le proporcioné la ubicación de Tammy en la casa de sus padres y la dirección de su trabajo para los procedimientos legales. Al salir de su oficina, me sentí entumecido, todavía quería una reunión. Le di instrucciones al señor Townsend para que se las transmitiera a mi esposa. Le dije que le informara que no aceptaría una reunión cara a cara si ella decidía impugnar el divorcio. Eso era aceptable, pero los procedimientos quedarían en suspenso hasta que ella estuviera lista para aceptar el divorcio. Durante este periodo, permaneceríamos legalmente casados, pero yo no la vería ni hablaría con ella. Hice hincapié en la claridad de mi postura, y el señor Townsend me aseguró que comunicaría mi respuesta a Tammy. Al día siguiente, visité a Beverly, la esposa de Chad. Ella me invitó a entrar y me ofreció una copa. Mientras nos sentábamos en el sofá, ella comenzó a disculparse por las acciones de Chad, pero yo la interrumpí y le dije que ella no era responsable de lo que Chad hizo, al igual que yo no era responsable de lo que hizo Tammy. Hice hincapié en que eran responsables de sus propias acciones. Beverly reconoció mi punto, pero expresó sentirse mal por lo que me había sucedido. Luego sugirió que podríamos encontrar consuelo el uno en el otro. Respondí juguetonamente, mencionando que siempre la había encontrado atractiva y que si la hubiera conocido cuando estaba soltera, podría haberla invitado a salir. Antes de que pudiera terminar, Beverly se inclinó y me besó, expresando su interés en la idea. Ella me llevó al dormitorio, donde hicimos el amor lenta y deliberadamente. Después, Beverly me susurró al oído que estaría dispuesta a volver a estar juntos por comodidad y admitió que amaba lo que estaba sucediendo entre nosotros. A la semana siguiente, recibí una llamada de la oficina del fiscal de distrito. Andrew Harley, el fiscal asistente que maneja los casos contra mi esposa, Chad Williams y Tyrone Mathers, preguntó sobre la declaración del abogado de mi esposa de que podrían no presentar cargos. Le aclaré que no era correcto y que no había discutido el asunto con nadie. Realmente no sé qué debería hacer. Sé que mi esposa estuvo involucrada en lo que me sucedió, pero no sé si había planeado confundirme y maltratarme o atarme. Creo que lo hizo, pero no puedo probarlo. Tampoco sé quién me ató a la cama con tanta fuerza que estaba perdiendo circulación en mis manos y pies. No estoy pidiendo que se retiren los cargos. Dejaré que tú decidas qué hacer con esta gente. Al final, todos obtuvieron lo que merecían. Tyrone fue condenado por asalto y secuestro, junto con un delito grave de medicación, posesión y otro delito grave por las armas encontradas en el maletero de su automóvil. Chad se declaró culpable de agresión y Tammy se declaró culpable de conspiración para cometer restricción ilegal. Creo que inventaron esa solo para ella. Chad pasó un año en una prisión de mínima seguridad y Tyrone pasó un mal rato en una prisión de máxima seguridad. Tammy salió de lo más fácil. Ella fue puesta en libertad condicional. A pesar de la ligera sentencia que recibió Tammy, todavía se consideraba una condena por delito grave. Ella ya no tenía voz en el asunto de nuestro divorcio. Me deshice de ella, pero conservé la casa y todos nuestros ahorros.
Un mes después de nuestro divorcio, Susan se acercó a mí y me sugirió que hablara con Tammy. Según Susan, Tammy quería explicar sus acciones y ofrecer una disculpa. Aunque actué reacio a reunirme con Tammy, secretamente tenía curiosidad por escuchar lo que tenía que decir. Susan me convenció de conocer a Tammy en un salón de cócteles a 1 milla de mi casa. Cuando Tammy se deslizó hacia la cabina frente a mí, expresó su gratitud por mi disposición a verla. Ella comenzó a disculparse por lo que había hecho, explicando que acababa de enterarse de mis supuestos asuntos durante mis viajes. Rápidamente refuté su afirmación, afirmando que nunca la había engañado. Tammy pareció sorprendida e insistió en que en ese momento creía en la afirmación de Chad de que yo estaba engañando. Ella explicó que estaba herida y enojada, lo que le hizo perder la perspectiva. Cuestioné su lógica, señalando que ella ya sospechaba de mí por infidelidad cuando le pregunté qué le molestaba antes de mi último viaje. Sin embargo, ella no compartía sus preocupaciones. Tammy admitió que debería haberse comunicado antes, pero que necesitaba tiempo para procesarlo. Burlonamente, destaqué lo absurdo de sus creencias y acciones, señalando que solo tenía la palabra de Chad y que no se molestó en preguntarme directamente. Le pregunté por qué no se acercó a mí antes de planear su venganza y expresé escepticismo sobre la participación de Chad. Comenté sarcásticamente sobre la calidad de los amigos de Chad, incluido Tyrone. Descubrí que Chad se asociaba con distribuidores de medicamentos, lo cual era desconocido para mí. Le pregunté cómo Tammy se permitió estar cerca de Tyrone bajo la influencia de Chad. Tammy se sonrojó y se dio la vuelta, admitiendo que se había acostado con Chad la noche anterior a mi regreso. Ella explicó que involucrar a Tyrone tenía la intención de agregar insulto a la lesión. Curiosa por el resultado esperado de sus acciones, cuestioné si Tammy anticipó mi perdón por lo que había hecho. Ella respondió expresando su creencia de que el plan de venganza igualaría el marcador y nos permitiría seguir adelante. Mi reacción fue otro ataque de risa. Le señalé que incluso si la había estado engañando, ella nunca me atrapó en el acto. Reconocí el dolor potencial que podría haber sentido al enterarse del supuesto romance, pero enfaticé que no tenía pruebas concretas. Nunca me viste hablar con otra mujer, y mucho menos estar con una. En lugar de confrontarme por tus sospechas, decidiste vengarte. Tu plan era estimularme, atarme a la cama y hacerme verte con 2 chicos, uno de los cuales solía ser mi mejor amigo. Todo este escenario tenía la intención de humillarme y pensaste que nos igualaría. La mayoría de las esposas habrían tenido una aventura si querían venganza. Lo que hiciste fue mucho más allá de eso. E incluso si te hubiera engañado, no podría perdonarte por lo que hiciste. Tammy agachó la cabeza, sollozando, por favor dame otra oportunidad. Os amo. Siempre te he amado. Eres el único hombre al que he amado. No quise hacerte daño. Lo que hice con Chad y Tyrone fueron relaciones en la cama. No tenía nada que ver con el amor. Por favor, ¿no puedo hacer nada para que me ames de nuevo? Haré cualquier cosa si me das otra oportunidad. Tammy, con los ojos bien abiertos y lágrimas corriendo por sus mejillas, me suplicó. No podía soportar verla llorar. ¿De verdad lo dijiste en serio, Tammy? Quise decir que... Ella preguntó. ¿Lo dijiste en serio cuando dijiste que harías cualquier cosa? Pregunté. Tammy trató de secarse las lágrimas. Sí, quise decir cada palabra de eso. Haré lo que quieras. Me deslicé fuera de la cabina, me puse de pie, coloqué mi mano sobre el hombro de Tammy y me agaché para que mi boca estuviera cerca de su oreja diciendo, muérete. La cabeza de Tammy cayó sobre la mesa y ella siguió llorando. Todavía podía oírla llorar mientras salía por la puerta. 7 meses después, Beverly y yo nos casamos.